Bien, amigos, en el espacio estelar del día vamos a tratar un tema que a usted le interesa, porque le interesa a cada dominicano, sobre todo al que vende su capacidad de trabajo, los fondos de pensiones. Y para eso vamos a compartir el cafecito de hoy con el economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo de CREES, y con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, secretario general de la Central Nacional de Unidad Sindical. Salud, muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por el café. ¿Ustedes habían ido juntos a algún programa alguna vez? Hemos estado en varias ocasiones en foros. Sí. Así, en foros. No recuerdo si en un programa de televisión, pero hemos compartido en muchas ocasiones. Estuvimos en un programa de televisión juntos, sí. En televisión juntos la primera vez. Pero creo que la primera vez, sí. Bueno, vamos a ver. El sistema de fondos de pensiones hasta marzo de este año tenía acumulados 541.554 millones. Wow. 541.000 millones y medio de pesos. Con 1.860.000 cotizantes. Hasta ahora se han otorgado 6.418 pensiones por incapacidad, 21 por retiro programado y 7.576 por sobrevivencia. Es decir, las viudas y los viudos, ¿verdad?, del asegurado que se murió. Sí. La Superintendencia de Pensiones está planteando, y está hoy en Diario Libre, subir la edad de la pensión de 60 a 65 años, es decir, que los trabajadores tengamos que esperar más para retirarnos, 5 años más, lo cual obviamente reduce el tiempo en que vamos a estar cobrando una pensión, ¿verdad? Y aumenta el tiempo del ahorro. Sí. Aumenta el tiempo que estamos pagando. Correcto. Reduce el tiempo en que vamos a cobrar pensión, porque vamos a estar más cerca de la muerte, obviamente, cuando nos retiremos. Proponen también que aumentemos el pago de 9.97% a 14%. Y la pregunta es, realmente, ¿cuánto, por ejemplo, de esos 540 y tantos mil millones que hay acumulados hasta ahora, cuántos... ¿Qué está haciendo las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de esos fondos con eso? ¿Qué beneficio obtienen? ¿Cuál es su inversión? Sí, para tener una idea, porque los dueños de ese dinero, de esos 500 y tantos mil millones de pesos, son los trabajadores. Yo creo que eso es lo más importante que debemos señalar aquí. Vamos a ver. Y aquí me permito, los fondos que están en las administradoras son de los trabajadores. Exacto. Eso es lo más importante, que tengamos claro todos, incluyendo la clase política en la República Dominicana, que a veces pierden de perspectiva de quién es ese dinero. Eso es lo primero. Yo creo que hay que hacer dos análisis. Primero, el análisis de lo que ha significado ese ahorro obligatorio en la República Dominicana, y luego analizar el sistema como tal y las expectativas de los resultados de ese sistema en el futuro cuando las personas se empiecen a retirar. Lo primero es entonces que es muy positivo que haya un ahorro en la República Dominicana de los trabajadores de un monto de 541.000 millones de pesos. Esos son 10.800 millones de dólares. Eso es mucho en la economía dominicana. El fin de esos recursos, y desde el inicio que se discutió la ley, era de que ese ahorro se tradujera a inversión productiva que genere empleo, riquezas, y que en base a esa inversión productiva que genere nuevos empleos, riquezas, eso tenga un rendimiento que los trabajadores pudieran entonces beneficiarse de esa inversión productiva que iba a generar más ingresos, más riqueza en la República Dominicana. Al momento de su retiro.
en el momento de su retiro. Durante el periodo de tiempo se iba a invertir en proyectos productivos para tener un rendimiento, y ese proyecto productivo debieron haber generado empleo y riqueza durante ese periodo de tiempo de ese ahorro. El tema es que en la República Dominicana el mercado de valores no se ha desarrollado, por varias razones, todo lo podemos discutir, no se ha desarrollado de forma tal que esos recursos se estén invirtiendo en proyectos productivos, sino que casi el 90%, directa o indirectamente, se está invirtiendo o en bonos del Estado, o en bonos de Hacienda, o en bonos del Banco Central para hacer política monetaria. Lo que quiere decir que esos recursos más bien han estado financiando los déficits fiscales y cuasi fiscales en la República Dominicana. No así en proyectos productivos que han generado mayor empleo productivo, riqueza, etcétera. Eso por un lado. Pero sí debemos saber de que el ahorro en una economía es importante, y esto ha permitido en la República Dominicana de que tengamos ese ahorro, de que las tasas de interés durante este periodo hayan sido menores, porque si no hubiésemos tenido ese ahorro, las tasas de interés fueran mayores. Eso es importante. Ahora, el tema es ver hacia adelante y cuáles serían los resultados. Creo que se ha debatido y estamos de acuerdo de que lo que se proyecta de las pensiones que recibirían los trabajadores serían relativamente bajas para lo que uno esperaría de un sistema de pensiones. 22%. Sí. Estamos estimando... El que está ganando 10,000 pesos va a tener una pensión de 2.200. Sí, entre 22 y 37, 38%, en ese rango estaría el monto, según el nivel de ingreso, el tiempo de cotización. Esto es muy importante por lo que voy a decir ahora, de cuánto tiempo está cotizando los trabajadores. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay unas cuestiones que debemos discutir realmente de las reglas de juego del sistema de pensiones, de cuánto es que se está aportando. Se hablaba del 10, del 9.97 al 14, del periodo del momento de retiro, pero hay otras cosas que están penalizando más bien el sistema de pensiones en la República Dominicana. ¿Cómo cuál? Y son las condiciones generales de la economía. Es decir, aparte de las reglas de juego del sistema, que estamos de acuerdo que hay que reformar, hay que modificar y hay que buscar la vuelta en este sentido, las condiciones generales de la economía están incidiendo mucho más fuertemente en los resultados que estamos proyectando que las mismas reglas. ¿Por qué? Porque en una economía donde hay 59% de informalidad, 59% de informalidad laboral, quiere decir que hay una gran parte, primero, de los empleados que no están cotizando. Y que por lo tanto no van a recibir pensiones. Y no recibirán pensiones. Y por otro lado, de los que están cotizando, muchas veces están en la formalidad, salen a la informalidad muchas veces, vuelven a entrar. Entonces no hay una cotización permanente en su cuenta de retiro, en su cuenta que al final se va a utilizar para sus pensiones. Entonces, cuando usted tiene un nivel de informalidad del 59%, ningún sistema de pensiones va a tener buenos resultados. Por otro lado, el otro tema tiene que ver con el desempleo estructural en la economía dominicana. Venimos, y aquí cuando hablamos de desempleo estructural implica desempleo puro y duro, el subempleo no son más que personas que están trabajando, que quieren ganar más y están dispuestos a trabajar más horas, pero no encuentran dónde. Ese es el subempleo. Y el tercero tiene que ver con los desalentados. Los desalentados se registran en las encuestas de trabajo, que son las personas que estuvieron buscando trabajo, pero no encontraron y dejaron de buscar, y entonces esos supuestamente salen del mercado laboral, pero son personas que están dispuestas a trabajar si encontraron un empleo. Entonces, el desempleo estructural, desde que se inició el sistema de pensiones a principios del milenio, hasta ahora vino de un 25% hoy día a un 16%. Entonces, el desempleo estructural es muy alto. Cuando usted tiene desempleo, no hay personas que están cotizando en una cuenta de ahorro que va a recibir su pensión en el futuro. Lo otro tiene que ver con los niveles de ingreso y el salario promedio. En República Dominicana, lo que están cotizando es aproximadamente la mitad de lo que se está viendo en otros países en la región. Entonces, cuando usted tiene un salario relativamente bajo, usted hablaba de 10,000 pesos, bueno, el mínimo está en 12,000 aproximadamente,
usted no va a tener una pensión que le vaya a dar una calidad de vida que sea digno, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, hay que revisar, y aquí cedo la palabra, hay que revisar las reglas de juego. Yo creo que hay que hacer reforma al sistema, pero las condiciones generales de la economía que están dando un 59% de informalidad, un 16% de desempleo estructural, unos niveles de ingresos relativamente bajos y un mercado de capitales que no se ha desarrollado principalmente porque lo que se está buscando con esos recursos de los trabajadores es financiar los déficits fiscales y cuasi fiscales. Entonces tenemos un tema mucho más grande, que con cada uno de estos temas, las condiciones generales de la economía es un tema que es mucho más grande que las reglas mismas. Ahora, sí estamos de acuerdo que hay que modificar las reglas y podemos hablar de la propuesta que uno pueda tener. Pepe, la situación, ¿cómo ustedes la vislumbran? Cierto, como dice Ernesto, cuando este sistema se creó, eso hay que decirlo, una de las expectativas que se hizo la población, especialmente trabajadora, era que iba a servir para reforzar el desarrollo del empleo. No era que se iban a meter en bonos del Banco Central, del Banco de Reserva, de Hacienda, y que de esos certificados iba a depender el resultado de la inversión de los fondos. No. Era que esos fondos servirían para, por ejemplo, reforzar nuestra industria manufacturera, la parte referida a construcción de viviendas y crear otros instrumentos financieros que implicaran un resultado a favor del afiliado. Esa era la visión que se tenía en ese aspecto que Ernesto está diciendo. Por eso coincidimos en que necesariamente eso debe ser cambiado. Una de las cosas que hay que entender es que ni el superintendente de pensiones, ni nadie, no puede decir a nosotros, a esta altura, que este sistema nosotros le vamos a aceptar una reforma para pagar más y extender la edad. ¿Dónde se hace eso? Eso lo hacen los nórdicos, Finlandia, Noruega, Suiza, lo hacen los franceses, los ingleses, que tienen sistemas de pensiones que tienen, ¿cuántos años, señores? De estabilidad, de desarrollo y demás. Entonces, la población envejece, entonces llega un momento en que necesitan extender la edad, el monto del pago y demás asuntos. Pero aquí, en este país, ¿cómo tú le vienes a un trabajador de un sistema con el resultado que Uchi está diciendo, que ha otorgado menos de 15 pensiones, menos de 15.000 pensiones entre tres renglones, que no son las de vejez, que, como ustedes saben, el número más alto, por suerte, ¿verdad? Porque demuestra que la gente dura más. Entonces, ¿cómo tú le vas a venir intentando cambiar desde ahora de que la extensión de la edad y el monto de la cotización? Ernesto, ese dinero que está acumulado ahí, entonces está sirviendo para financiar déficit del gobierno. El destino lógico que se le da en cualquier sistema de pensiones es invertirlo no solamente en negocios productivos, sino además en cosas que beneficien de manera directa a los trabajadores. Vale decir lo siguiente, con una ventaja en el caso dominicano, el principal terrateniente de este país es el Estado. Entonces, la tierra, en lugar de vendérsela a 15 pesos con 3 centavos en Boca Chica a un miembro del Comité Central, debería estar siendo aportada por el Estado, la tierra, para que esos fondos de pensiones den más rendimiento a los trabajadores y hacer programas de construcción de viviendas modestas que puedan adquirir los trabajadores. ¿Tú sabes si a alguien se le ha ocurrido eso? ¿Por qué eso no se está haciendo? Porque en muchos países, por ejemplo en Chile, se usó gran parte de los fondos para eso, para hacer vivienda para los trabajadores. Sí, para infraestructura de viviendas, infraestructura portuaria, infraestructura vial y una gran cantidad de infraestructuras. Pero infraestructura de obra pública sí, no dan dinero.
pero son infraestructuras con asociaciones público-privadas. Lo que usted está hablando cuando el Estado aporta la tierra y un desarrollador desarrolla esa tierra, es lo que está pasando en la sociedad Juan Bosch. Creo que es uno de los proyectos, digamos, que podemos decir que tienen un buen propósito y están cumpliendo un buen propósito, de que el Estado aporte en un fideicomiso los terrenos y la infraestructura de adentro de Ciudad Juan Bosch, y los desarrolladores invierten para desarrollar estos proyectos, estas unidades habitacionales, y las comercializan. En ese sentido, sí, sería una de las áreas donde deben invertirse, serían en viviendas, infraestructura, pero con asociaciones público-privadas. Nosotros tenemos casi 2 años que se están estudiando una ley de asociación público-privadas, ahí se requiere una ley de concesiones, y nosotros hemos abogado por esto desde hace muchos años, porque se establezcan reglas claras para estos asuntos, que no sean caso por caso. Aquí viene una empresa que se le tiene que otorgar una concesión minera y se requiere un contrato especial, donde se negocia 1 a 1 y se termina aprobando en un Congreso Nacional como una ley especial. Y lo que han hecho estos países que tienen estos sistemas, como Chile, Perú, México, es que han establecido leyes generales de asociaciones público-privadas y leyes de concesiones para que sea muy transparente y que los buenos inversionistas, no aventureros, quieran establecerse, quieran traer sus capitales a invertir en este tipo de proyectos que pueden ser muy factibles. Infraestructura eléctrica. El Estado no debiera estar invirtiendo en las plantas Punta Catalina. Eso pudo haberse hecho perfectamente con un marco legal bien hecho, transparente, inversión privada. Y ahí pudieron haberse invertido muchos de los recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores en las plantas, nuevas plantas de generación eléctrica. Y hay un sinnúmero de oportunidades que se pueden presentar, pero hay un problema, don Uche, y es que mientras el Estado esté requiriendo recursos para financiar sus déficits, no crea las condiciones de lo que le llamamos en economía un incentivo perverso, no crea las condiciones para que otros en el sector privado estén utilizando el mercado de valores para financiar estas cosas. Entonces, cuando eso sucede y todos esos recursos lo quiere absorber para financiar los déficits, entonces no deja oportunidad de que se inviertan eso en el sector productivo, que puedan generar más empleo productivo, más riqueza. Y aquí entonces donde nosotros decimos, fíjese hasta dónde llega el tema fiscal. Nosotros con Finjus presentamos ante la Cámara de Diputados una ley de responsabilidad y transparencia fiscal para que haya un déficit equilibrado, donde no hayan déficits. Lo primero que habría que hacer es frenar y limitar esos déficits de forma tal que liberalicen los recursos, porque ahora lo que hay un desvío de recursos del sector privado de los trabajadores hacia el sector público para financiar los déficits. Entonces hay un desvío de recursos que no se están invirtiendo en cosas productivas. Entonces, mientras tengamos estos déficits fiscales y cuasi fiscales, tanto del gobierno como del Banco Central, va a ser difícil que las reglas y esas condiciones cambien para que esos recursos se dirijan a inversiones productivas, que puedan generar nuevos empleos, riquezas, mayores ingresos para los trabajadores. Pepe, ante las propuestas que se están haciendo de aumentar el aporte de los trabajadores y aumentar el tiempo que hay que esperar para llegar a una pensión, la posición del sector sindical, ¿cuál es? Nosotros hicimos una propuesta concreta, inclusive está en el Congreso. Nosotros, precisamente el 1 de mayo, dimos a conocer una modificación que nosotros entendemos debe hacerse a la ley de pensiones. Nosotros variamos el esquema de cómo la ley está diseñada y hemos constituido lo que nosotros llamamos un sistema de 2 pilares. Un primer pilar, que nosotros le llamamos un pilar solidario, que es un pilar donde todos los trabajadores de la categoría que sean, no importa cuál categoría tenga, sea cotizante de ese sistema, de ese primer pilar.
y que ese primer pilar garantice al trabajador una tasa de reemplazo cuando llegue la edad de retiro de por lo menos un 80% de salario que devengaba cuando era activo. Nosotros queremos, Uchi, Pero lo que dicen es que no da para eso. nosotros queremos retiro cierto, no un retiro que tú no sabes en definitiva cuánto será. Tasa de reemplazo va a ser 22, no va a ser 38 más o menos, dice el neto. No, el otro dice que 25. Cada quien, Uchi, da una visión de la tasa de reemplazo. En definitiva, lo que estamos yendo es a un sistema en que nadie sabe, en definitiva, con cuánto se retirará. Según proyecciones de actuarios, hermano, mire, el trabajador no está para eso, ¿no? El trabajador está para que se le diga, si usted se va a retirar con el tanto por ciento del salario de que usted devengaba cuando era activo. ¿Qué se necesitaría para eso? ¿Se entiende? Sí. Entonces, para eso se necesita eso, ¿verdad? Un pilar solidario que permita hacer eso. Entonces, nosotros en esa modificación... Pero eso depende de que el dinero que se acumule dé para eso. Ajá, Sí. estamos Pero introduciendo ese aquí hay tema. un tema. Aquí hay un Ah, tema pero que Uchi, es hay importante. mucho dinero ahí, es muchísimo. Te lo Bueno, dijeron. lo están usando para cubrir déficit. Claro, Sí. a veces- Es importante porque lo que se presentó y lo hemos discutido con los sindicatos y hemos ido al Senado y hemos discutido esto en la comisión donde se está discutiendo este proyecto. Hay que verlo con lupa primero y hay que tener un poco de cuidado porque lo que está en este proyecto es un sistema de reparto obligatorio, que es el pilar que habla don Pepe del pilar solidario. Lo que quiere decir eso es que el gobierno va a garantizar hasta ese 80%. Todo el mundo aporta, como bien dice, pero la garantía y esas pensiones la otorgaría el gobierno. Fíjese que nosotros, cuando se discutió el nuevo sistema, era precisamente porque los recursos no daban, como usted bien señalaba, don Uchi, y si hubiésemos tenido ese sistema, que salimos de él a principios del milenio, hoy día la deuda pública fuera el doble de lo que tenemos hoy día. Es decir, eso hace una insostenibilidad franca al sistema financiero del gobierno, es decir, a las finanzas públicas. Y entonces aquí lo que nosotros hemos dicho es de cómo buscar mejorar el sistema, pero junto con medidas que mejoren las condiciones generales de la economía para lograr ese 75. Nosotros estamos diciendo de que en base a reforma y mejora del propio sistema y de las condiciones generales de la economía, que esto es muy importante, que no se está discutiendo, ningún sistema de pensiones va a tener buenos resultados con 59% de la informalidad, con 16% de desempleo estructural, con un salario relativamente bajo y con un mercado de valores que solamente o principalmente está manejando títulos del Estado. Entonces, hay que discutir ambos temas para lograr entonces de que la tasa de reemplazo dentro del sistema actual, que sí hace que haya un ahorro obligatorio y eso se traduzca entonces en pensión en el futuro, que llegue a un 75% al final, que es lo que nosotros hemos trabajado, de que se tenga un objetivo de que llegue a 75%, pero para eso usted tiene que tener 90% del tiempo de vida laboral cotizando, no 55%, como está hoy día por el nivel de informalidad que hay en la economía. Ahora, una pregunta directa. ¿El endeudamiento está restando recursos de esos fondos de pensiones para el futuro de los trabajadores? Bueno, lo está captando. Esas emisiones de esos títulos de deuda del gobierno y del Banco Central es nueva deuda pública cada vez que se toman, y se toman principalmente cuando se emiten internamente, es de los trabajadores. Entonces el problema está ahí, que hay un desvío de recursos desde los trabajadores a financiar los déficits, no hacia inversiones productivas que deben generar empleo y riquezas. Eso Pepe, es importante. además, Eso es de lo sí. más importante que está El sucediendo. tema está, Uchi, es que hay que entender esto, señores. Ustedes ven todo lo que se habla, Uchi, lo que Neto explica, todo el que habla, te habla siempre
de déficit cuasi fiscal, de la inversión. Nadie te habla de que la preocupación fundamental es lograr un retiro, en que el trabajador tenga garantía de que cuando va a tener cierta dignidad. Nadie habla de eso. Entonces, en ese orden, lo que a nosotros nos interesa es que sea con la FP, no sea con la FP, sea como sea, la garantía y la tasa de reemplazo, sea una tasa de reemplazo que por lo menos le permita a la gente respirar, por un asunto que, claro, Wichi, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo, Wichi, cuando tú haces el ejemplo de los 10,000 pesos, tú estás diciendo que los cañeros de hoy que han sido pensionados, que reciben 5,117 pesos, eso, van a estar por encima entonces de un trabajador cotizante a este sistema tan moderno y que tiene tanto dinero que va a recibir en el año 2028. Y hablando de la cantidad de dinero, ¿cuál es la situación? ¿Qué inversión hacen las administradoras y qué beneficio están obteniendo? Bueno, aquí nosotros hemos discutido que una de las reformas que hay que hacer, y esto hay que decirlo claramente, es sustituir por completo, y esto es un tema que ha estado mucho en el debate público, Diario Libre lo ha publicado, otros periódicos, muchos comentaristas, sobre las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Uno de los pilares y uno de los temas que hemos dicho que hay que reformar y sustituir por completo es el sistema de comisiones que hay hoy día. Porque es un esquema, primero que nadie lo entiende, ¿verdad? Porque es las comisiones de la AFP, primero hay una comisión fija del 0.5% de los salarios, que está incluido dentro de ese 9.97 que usted habla. Hay una comisión fija. Luego hay una comisión variable, que es el 50% de la tasa por encima de la pasiva, de la tasa pasiva. Es decir, si la tasa de ahorro hoy día es de 6%, y los fondos de pensiones en su administración logran un 10%, perdón, son 4 de diferencia. 25%, perdón, me equivoqué, hablé de 50. Dentro de ese rango que está por encima de la tasa pasiva, de la tasa de ahorro que se obtiene, hay un 25% que va a los fondos, a la administradora, y un 75% al trabajador. Pero un 25% de algo para cualquiera es una comisión mucho, demasiado grande, ¿verdad? Porque uno no entiende, pero es 25%, y más cuando hay poca gente captando mucho. Es 25% del excedente de la tasa de ahorro. Pero es un esquema muy complicado. Entonces, lo que nosotros hemos dicho de que hay que poner un esquema de comisiones muy transparente, donde se utiliza en muchas partes del mundo, que es un pequeño porcentaje, nosotros proponemos que llegue en el tercer año a 1.25% de los fondos administrados, que es el estándar internacional que se utiliza para cualquiera que administre fondos, ya sea de inversiones, de pensiones. Es una tasa baja por los fondos administrados. 1.25. Sí, llegaría a 1.25. Que en volumen rinde cantidad. Sí, pero es un estándar internacional. Es decir, no estamos, lo que estamos diciendo es vamos a utilizar lo que se utiliza en todo el mundo. Y aquí en lugar de 1.25, ¿cuánto es? Como está hoy día, si lo tratamos de equiparar, sería como un 2% ahora mismo. Casi el doble de lo que es en el... Bueno, si lo tratamos de equiparar, estaría entre 1.75 y 2%, dependiendo, porque no siempre las administradoras obtienen los mismos beneficios. Por ejemplo, ahora en un ambiente de aumento de tasas de interés, los beneficios disminuyen porque como hay que registrar el valor de los títulos que tienen, los precios, el valor de los títulos, cuando aumentan la tasa, se reducen. Entonces, ahora en estos ambientes hay menor ganancia. Cuando hay un ambiente de baja de tipo de intereses, se obtienen mayores ganancias. Pero eso fluctúa en base al mercado, lo que está pasando con la tasa de intereses internamente en el mundo, y hay muchos factores. Pero fluctúa entre 1.75 o 2%, ha fluctuado en los últimos años. Pepe, además de las propuestas que ustedes hacen de los dos aspectos que usted mencionó ahorita, ¿qué otras sugerencias ustedes hacen para esta ley? Bueno, no hacemos otra propuesta. La otra propuesta es que tenemos que terminar con el tema de quienes trabajan por cuenta propia. Porque hay personas por cuenta propia
que tienen capacidad de pago y que si se crea un esquema, estilo como lo han creado los uruguayos, porque no estamos hablando de cosas como que no están vigentes, no, en Uruguay está vigente un sistema de cuenta propia que le permita a cuenta propita ser parte del sistema de pensiones. Costa Rica lo tiene también, claro, estoy poniendo dos ejemplos de países que son como que son modelos, pero en definitiva lo están haciendo, porque eso que Ernesto dice, de la formalidad total, si no se logra y hay informalidad, es un peso grande para el sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es facilitar que esa persona que trabaja por cuenta propia pueda incluirse en el sistema. Y no es verdad que un taxista no puede ser parte del sistema, sí puede ser. Lo que pasa es que hay que dedicarse a trabajarlo y a organizarlo, y las AFP, por supuesto, no se mete con eso, ni nadie se mete con eso, porque hay la esperanza de un sistema contributivo subsidiado que nunca ha entrado en vigencia, ustedes lo saben, y que no puede seguirse dependiendo absolutamente de eso. Una cosa que hay que advertir es el siguiente: mira, cuando uno tiene la oportunidad de hacer algo, tiene que hacerlo. No puede dejar que el tiempo pase y después lamentarse de que no se hizo tal cosa y pasó un problema al final. En Chile está habiendo grandes manifestaciones y confrontaciones, sí, porque cuando el sistema estaba en una etapa de recaudo, como está aquí de recaudo, era muy bueno exhibir tantos millones que había, tantos millones que había por un lado, lo que entraba al sistema. Cuando llegó la hora y tocó la hora de pagar, que la gente comenzó ahí a demandar las pensiones y vio la tasa de reemplazo, y comenzaron a recibir una tasa de reemplazo de 22, 25. No, era mayor que la que estamos proyectando aquí, de hecho. ¿Ustedes saben lo que ha pasado en Chile? Grandes movilizaciones a consecuencia de eso, y confrontaciones, y eso que Bachelet hizo, sí, muchísimos ajustes. Y hay que decir algo, José Piñera, el que promovió en Chile el tema de la capitalización individual, que es el sistema que existe aquí, hoy dice él, sobrevendimos un sistema, dice él, que no ha dado los resultados esperados, y plantea, tenemos que reformarlo. Entonces, si lo está diciendo eso en Chile él, ¿por qué nosotros tenemos que esperar que llegue ese día, que llegue ese momento, que llegue 2028, 2033, y no actuamos como debe actuarse, previendo todos esos temas y buscando una reforma? Por eso nosotros, Uchi, en correspondencia con lo que tú siempre dices en este programa, que hay que hacer propuestas, ¿verdad? Hemos hecho una. Y en que no le guste a alguien, bueno, la encuentre mala, exagerada, lo que quieran. Que la discuta. Pero está ahí, que la discuta, ¿verdad? Y la hemos discutido. Y estamos dispuestos a discutirla, ¿verdad? Nosotros con los sindicalistas hemos discutido. Lo hemos discutido con los senadores. Y buscar lo mejor, ¿entiendes? Y buscar lo mejor, porque en definitiva se presume que un Congreso, que un Poder Ejecutivo deben estar, ¿verdad? Para, en un caso como ese, garantizar lo mejor para los trabajadores, no es buscar la viabilidad financiera de alguien solamente. Y yo estoy de acuerdo de que hay que tomar medidas antes que después. Yo creo que el momento está, porque estamos en un periodo de recaudo, como dice don Pepe. Nosotros mismos traímos a José Piñera hace unos... ¿Acuerdo? Sí, que estuvimos juntos y hicimos un evento y hablamos sobre el tema. Y don José Piñera lo dice claramente ahora: sobrevendimos un sistema porque las condiciones generales de la economía no se estaban correspondiendo. Ahora en Chile ya sí, cuando se toma en cuenta a los jóvenes, etcétera, que ya hay una mucho menor tasa de informalidad, que ya están integrados al sistema laboral formal, ya los jóvenes sí ya están en un mejor plano, pero los que en ese momento estaban en periodo de ahorro, de recaudo, cuando se vinieron a retirar, es lo que dice don Pepe, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No estamos recibiendo, porque en ese momento la informalidad era relativamente alta, porque todavía el tema del desempleo no está. Hoy día Chile tiene una economía que puede incluso servir hasta de ejemplo para otras economías en la región, pero debemos tomar las medidas ahora. Pero yo vuelvo, insisto, don Pepe, no es solamente discutir las reglas del sistema de pensiones. Si nosotros mantenemos las condiciones generales de la economía con un desempleo de 16% estructural, con un nivel de informalidad de 59%, con unos ingresos medios relativamente bajos y con un sistema de un mercado laboral
que no se han creado las condiciones para que hayan emisiones, instrumentos financieros para proyectos productivos, sino que se está utilizando básicamente para financiar déficits fiscales y cuasi fiscales. Mientras tengamos esas condiciones general de la economía, no vamos a obtener los resultados que queremos. Entonces, no, claro, eso es así. Eso es así porque es así. Entonces, podemos discutir mucho las reglas de juego del propio sistema, pero hay que tomar esto muy en serio y tomar las medidas, y eso implica muchas cosas, porque se requieren reformas institucionales, un sistema judicial, porque es que los fundamentos, la zapata de una sociedad y de una economía está en el orden institucional. Entonces hay que hacer reformas institucionales, sistemas jurídicos independientes y una serie de reformas económicas que debemos asumir también. Yo enciendo que no me tocan la cesantía laboral de los trabajadores, estoy de acuerdo con cualquier reforma. Sí, menos esa. Porque están insistiendo en eso. Esa no. Bueno, muchas gracias a Ernesto Selman y a Pepe Abreu. Este es un asunto fundamental, este tema, para la sociedad, porque es un asunto fundamental para los trabajadores. No es justo que un gobierno esté haciendo déficit y cubriéndolo con el dinero que les pertenece a los trabajadores, que es para su pensión, y entonces las expectativas sean de que la pensión va a alcanzar para comerse 4 mentas y no para atender a las necesidades de una persona que ya dio su fuerza de trabajo, que ya envejeció, que tiene problemas de salud y que tiene que comer todos los días. Entonces eso no es posible. Aquí hay que plantearse que esto hay que modificarlo urgentemente. El dinero es de los trabajadores, de nadie más. Así que ya ustedes ven una consecuencia de todos estos déficits, toda esta cosa, de esta economía exitosísima, que es la que más crece, pero no da para hacer un presupuesto sin déficit. Ni da para parar el endeudamiento, ni da para competir con países de mucho menos crecimiento, como los del DRE-CAFTA, que todos nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, ¿y cuál es el éxito de esta economía?